en el corazón de la campiña inglesa, donde la niebla se aferra a los campos como un sudario fantasmal, se alza una historia que hiela la sangre, una historia de secretos enterrados, de una maldad insondable que acecha en la oscuridad. ¿Estás preparado para escucharla? Retrocedamos hasta 1974, un año que comenzó como cualquier otro, pero que pronto se vería marcado por un horror indescriptible. En el condado de Hertfordshire, una familia, los Rutter, desapareció sin dejar rastro. El padre, la madre y sus dos hijos, esfumados como si la tierra misma los hubiera tragado. La policía local, desconcertada, inició una búsqueda exhaustiva. Cada rincón de su granja fue examinado, cada campo rastreado, pero no encontraron nada. Ni un cuerpo, ni una pista, ni una explicación lógica para su repentina desaparición. ¿Qué clase de fuerza podría borrar a una familia entera de la faz de la tierra? Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La esperanza se desvanecía a medida que el caso se enfriaba, hasta que, un día, un grupo de excursionistas se adentró en un bosque cercano, un lugar evitado por los lugareños, un lugar donde se decía que habitaban sombras antiguas. Allí, entre los árboles retorcidos y las raíces nudosas, encontraron algo que les heló la sangre. Una cabaña abandonada, oculta a la vista, como si el bosque mismo la protegiera. Dentro, descubrieron una escena de horror indescriptible. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, pintados con una sustancia que parecía ser sangre. En el centro de la habitación, un altar improvisado, manchado y profanado. Y, lo más perturbador de todo, los restos de la familia Rutter. Sus cuerpos, mutilados y dispuestos en una macabra exhibición. La policía, horrorizada, inició una investigación a gran escala. Pero el asesino o los asesinos se habían esfumado sin dejar rastro. No había testigos, no había pruebas forenses concluyentes. Solo el eco del horror y la certeza de que algo terriblemente malvado había ocurrido en ese lugar. Pero ¿qué clase de mente retorcida podría concebir tal atrocidad? El caso de la familia Rutter se convirtió en una leyenda oscura, un cuento de advertencia susurrado en voz baja. Algunos decían que se trataba de un culto satánico, otros que era obra de un loco. Pero la verdad, la verdadera razón detrás de su muerte, permaneció oculta, enterrada bajo capas de miedo y especulación. Años más tarde, en 2010, un equipo de investigadores paranormales visitó la cabaña. Armados con cámaras y medidores IMF, buscaban evidencia de actividad sobrenatural. Lo que encontraron, sin embargo, fue mucho más inquietante. Durante su investigación, descubrieron un pasaje secreto debajo de la cabaña, un túnel oscuro y estrecho que conducía a una serie de cámaras subterráneas. En estas cámaras encontraron más símbolos, más altares y más evidencia de rituales oscuros. Pero lo más perturbador de todo fue el descubrimiento de un diario. El diario pertenecía a un miembro de la familia Rutter, el padre. En sus páginas confesaba su obsesión con el ocultismo, su participación en rituales prohibidos y su creciente locura. Revelaba que había invocado a una entidad oscura, una fuerza maligna que exigía un precio terrible. ¿Podría ser que la familia Rutter fuera víctima de su propia invocación? El diario terminaba abruptamente, con una nota escalofriante. Ya viene por nosotros. ¿Quién o qué venía por ellos? ¿Y qué clase de horror desató la familia Rutter sobre sí misma? El caso de la familia Rutter sigue siendo un misterio sin resolver. Un recordatorio sombrío de que la maldad puede acechar en los lugares más inesperados y que a veces los secretos más oscuros se esconden a plena vista. Y te pregunto, ¿crees que la verdad sobre la familia Rutter permanecerá enterrada para siempre? ¿O hay fuerzas que aún buscan revelarla, sin importar el costo? En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una frialdad particular.
relatos donde la depravación humana alcanza cotas inimaginables. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos, un caso que heló la sangre de la sociedad francesa y dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Retrocedamos hasta 1911, a la tranquila y aparentemente apacible ciudad de Béthune, en el norte de Francia. Allí, la familia Lempereur, compuesta por el padre, un ingeniero respetado, la madre y sus 4 hijos, vivía una existencia burguesa sin mayores sobresaltos. O eso parecía. ¿Qué secretos oscuros se ocultaban tras las paredes de su hogar? Todo cambió el 25 de mayo de 1911, cuando el cuerpo sin vida de Marthe Lempereur, la hija mayor, de 19 años, fue descubierto en el jardín familiar. La joven yacía estrangulada, con signos evidentes de violencia. La noticia corrió como la pólvora, sembrando el pánico y la consternación en la comunidad. ¿Quién podría haber cometido un acto tan atroz? La investigación policial se centró inicialmente en posibles amantes o pretendientes rechazados. Sin embargo, pronto las sospechas recayeron sobre un miembro insospechado de la familia, Henri Lempereur, el hermano menor de Marthe, un joven de 16 años con una inteligencia superior a la media, pero también con una personalidad perturbadora y una fascinación enfermiza por la muerte. ¿Podría un adolescente ser capaz de semejante monstruosidad? A medida que avanzaba la investigación, las pruebas contra Henri se volvían cada vez más contundentes. Testigos lo situaron cerca del lugar del crimen en el momento del asesinato. Además, se encontraron rastros de sangre de la víctima en su ropa. Pero lo más escalofriante fue el hallazgo de un diario íntimo, donde Henri plasmaba sus fantasías homicidas y su obsesión por Marthe. ¿Qué clase de pensamientos retorcidos bullían en la mente de este joven? Finalmente, Henri Lempereur confesó el crimen. Relató con frialdad y detalle cómo había planeado y ejecutado el asesinato de su hermana. Sus motivos, según declaró, eran una mezcla de celos, resentimiento y un deseo irrefrenable de experimentar la sensación de quitar una vida. ¿Qué demonios internos lo impulsaron a cometer semejante acto de barbarie? El juicio de Henri Lempereur conmocionó a Francia. La opinión pública clamaba por un castigo ejemplar. Sin embargo, debido a su edad, fue condenado a 20 años de trabajos forzados, la pena máxima para menores en aquella época. ¿Fue suficiente castigo para un crimen tan horrendo? Henri Lempereur pasó el resto de su vida en prisión, donde se convirtió en un recluso modelo. Estudió, aprendió varios idiomas y se dedicó a la lectura. Algunos lo consideraron un ejemplo de redención, otros, un monstruo irrecuperable. ¿Puede un asesino encontrar la redención tras cometer un acto tan abominable? La historia de Henri Lempereur es un recordatorio sombrío de la capacidad del ser humano para la maldad. Un caso que nos obliga a reflexionar sobre los límites de la naturaleza humana y los abismos que pueden esconderse tras la fachada de la normalidad. Un eco silencioso que aún resuena, preguntándonos qué oscuros secretos acechan en el corazón de las familias, esperando el momento de salir a la luz. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia que desafía la razón, una historia de secretos enterrados, de inocencia perdida y de una maldad que acecha en las sombras. ¿Estás preparado para escucharla? Retrocedamos hasta el verano de 1966. Un calor sofocante se había apoderado del pequeño pueblo de Moorside, en Yorkshire del Oeste. Los días eran largos y perezosos, y los niños aprovechaban al máximo sus vacaciones escolares. Pero en medio de esta idílica escena, algo siniestro se estaba gestando. El 16 de junio, Leslie Ann Downey, una niña de 10 años, desapareció mientras caminaba hacia su casa después de visitar una feria local.
La búsqueda frenética que siguió no arrojó resultados. El pueblo entero se sumió en la desesperación y el miedo. ¿Qué le había ocurrido a Leslie Ann? ¿Dónde estaba? Apenas un mes después, el 12 de julio, John Kilbride, de 12 años, también desapareció. La similitud con el caso de Leslie Ann era innegable, y el pánico se apoderó de Moorside, 2 niños, desaparecidos en cuestión de semanas. La policía intensificó la búsqueda, pero las pistas eran escasas. La comunidad, antes unida, ahora estaba dividida por la sospecha y el temor. La investigación dio un giro inesperado cuando, en octubre de 1966, David Smith, cuñado de Ian Brady, contactó a la policía. Smith relató haber presenciado actos horribles cometidos por Brady y su novia, Myra Hindley, actos que helarían la sangre a cualquiera. ¿Podrían estos 2 individuos ser los responsables de las desapariciones de Leslie Ann y John? La policía allanó la casa de Brady y Hindley. Lo que encontraron allí fue escalofriante. Fotografías perturbadoras, grabaciones de audio macabras y evidencia que apuntaba a la tortura y el asesinato de los niños desaparecidos. El horror se había materializado. Brady y Hindley fueron arrestados y acusados de los asesinatos de Leslie Ann Downey, John Kilbride y Edward Evans, un joven de 17 años asesinado poco antes de su arresto. Durante el juicio, la evidencia presentada fue tan gráfica y perturbadora que algunos miembros del jurado tuvieron que apartar la mirada. Ambos fueron declarados culpables y sentenciados a cadena perpetua. Sin embargo, el caso estaba lejos de estar cerrado. Los cuerpos de Pauline Reed, de 16 años, y Keith Bennett, de 12, seguían desaparecidos. Brady y Hindley se negaron a cooperar, prolongando el sufrimiento de las familias de las víctimas. Durante décadas, la policía realizó búsquedas exhaustivas en Saddleworth Moor, el páramo donde se creía que estaban enterrados los cuerpos. En 1987, el cuerpo de Pauline Reed fue finalmente descubierto, pero el de Keith Bennett permaneció perdido, un recordatorio constante de la crueldad de Brady y Hindley. Myra Hindley murió en prisión en el año 2002. Ian Brady falleció en 2017. Ambos se llevaron a la tumba secretos que atormentarían a las familias de las víctimas para siempre. El caso de los asesinatos de los páramos, como se conoció, dejó una cicatriz imborrable en la historia criminal británica. Una cicatriz que nos recuerda la oscuridad que puede acechar incluso en los lugares más tranquilos. ¿Y si la maldad, después de todo, no tiene límites? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia que desafía la razón. Una historia de obsesión, de secretos enterrados y de una maldad que floreció en el silencio. Retrocedamos hasta 1967. En el pequeño pueblo de Epping, Essex, la vida transcurría a un ritmo pausado. Los días se medían por el tañido de las campanas de la iglesia y el aroma del pan recién horneado. Pero bajo esta fachada de normalidad, algo siniestro comenzaba a gestarse. Un hombre llamado Donald Neilson, un ex militar con una mirada fría y una ambición desmedida, había decidido que la vida le debía algo. Fracasado en los negocios y consumido por la envidia, Neilson planeó una serie de robos que pronto se convertirían en algo mucho más oscuro, que lleva a un hombre a cruzar la línea que separa el delito del horror. Durante los siguientes 7 años, Neilson aterrorizó a la comunidad. Asaltaba oficinas de correos, bancos y hogares, dejando tras de sí un reguero de miedo y violencia. Su apodo, la Pantera Negra, surgió de su vestimenta oscura y su agilidad felina para evadir a la policía. Pero la Pantera Negra no era solo un ladrón, era un depredador. En enero de 1974, Neilson secuestró a Leslie Whittle, una joven de 17 años, de su casa en Highly, Shropshire.
La mantuvo cautiva en un pozo de drenaje bajo tierra, exigiendo un rescate de 50,000 libras esterlinas a su familia. El rescate nunca llegó. La policía, torpe y desorganizada, cometió errores cruciales en la investigación. La comunicación falló, las pistas se perdieron y el tiempo se agotó. El 6 de marzo de 1975, el cuerpo de Leslie Whittle fue encontrado colgado en el pozo de drenaje. Había muerto semanas antes. La noticia conmocionó a la nación. La imagen de la joven Leslie, llena de vida y esperanza, contrastaba brutalmente con la realidad de su muerte. La cacería de la pantera negra se intensificó. ¿Cómo pudo un hombre cometer un acto tan atroz y permanecer prófugo durante tanto tiempo? Finalmente, en diciembre de 1975, Nilsson fue capturado tras un altercado con dos policías en Mansfield, Nottinghamshire. Durante el arresto, Nilsson disparó e hirió gravemente a uno de los agentes. Su reinado de terror había terminado. En 1976, Donald Nilsson fue declarado culpable del asesinato de Leslie Whittle y de otros delitos. Fue sentenciado a cadena perpetua. Murió en prisión en 2011, llevándose consigo los secretos de su mente perturbada. La historia de la Pantera Negra es un recordatorio sombrío de la oscuridad que puede acechar en los rincones más inesperados. Una historia de cómo la ambición, la envidia y la falta de empatía pueden transformar a un hombre en un monstruo, y de cómo, a veces, la justicia llega demasiado tarde. Pero quizás lo más inquietante de todo es la pregunta que persiste. ¿Cuántas otras víctimas hubo? ¿Cuántos otros secretos se llevó Donald Nilsson a la tumba? La respuesta, probablemente, nunca la sabremos. Y es ese silencio, esa incertidumbre, lo que realmente hiela la sangre. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista, y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia que desafía la razón. Una historia de obsesión, locura y un horror tan profundo que ha dejado una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. ¿Qué secretos oscuros se ocultan tras la fachada de la normalidad? Retrocedamos hasta el año 1963. En la tranquila aldea de Limeswold, un nombre que ahora resuena con ecos de pesadilla. La vida transcurría a un ritmo pausado. Los días se deslizaban entre las tareas agrícolas, las charlas en el pub local y las misas dominicales. Pero bajo esta superficie de placidez, una tormenta silenciosa se estaba gestando. Un hombre llamado Herbert Rose Armstrong, un abogado respetado y aparentemente afable, era el centro de esta tormenta. Nadie sospechaba la oscuridad que anidaba en su interior. Armstrong, nacido en el año 1869, había construido una vida de respetabilidad. Casado y con hijos, era un miembro activo de la comunidad. Pero tras esta fachada de normalidad, se escondía un hombre consumido por la ambición y la frustración. Su matrimonio se había agriado, su situación económica era precaria y su deseo de control lo consumía. ¿Qué punto de inflexión transforma a un hombre en un monstruo? La oportunidad, o más bien la tentación, se presentó en la forma de su esposa, Catherine. Catherine Armstrong sufría de problemas de salud mental, una condición que la hacía cada vez más dependiente de su marido. Herbert, lejos de mostrar compasión, vio en la enfermedad de su esposa una oportunidad para liberarse de las ataduras del matrimonio y, al mismo tiempo, mejorar su situación financiera. Comenzó a administrarle arsénico, pequeñas dosis que minaban su salud lentamente, simulando una enfermedad natural. Los síntomas eran vagos, difíciles de diagnosticar, lo que le permitía mantener su macabra farsa. ¿Cómo se puede ocultar un acto tan atroz a plena vista? Catherine Armstrong murió el 22 de febrero de 1921. La causa oficial fue gastritis cardíaca y nefritis. Herbert, ahora viudo y heredero de la fortuna de su esposa,
parecía haber logrado su objetivo. Pero la ambición es un pozo sin fondo. Poco después de la muerte de Catherine, Armstrong comenzó a cortejar a una joven llamada Miss Oswald. Pero su cortejo no era romántico, sino más bien una estrategia para adquirir sus propiedades. Cuando Miss Oswald rechazó sus avances, Armstrong recurrió a los mismos métodos que había utilizado con su esposa. ¿Puede la codicia cegar a un hombre hasta el punto de la autodestrucción? En esta ocasión, sin embargo, su plan no salió como esperaba. Miss Oswald enfermó, pero no murió. Sospechando de Armstrong, alertó a las autoridades. La policía, inicialmente escéptica, comenzó a investigar. Lo que descubrieron fue escalofriante. Exhumaron el cuerpo de Catherine Armstrong y encontraron altas concentraciones de arsénico. Las pruebas apuntaban directamente a Herbert Rose Armstrong. El juicio de Armstrong fue un acontecimiento mediático. La defensa intentó desacreditar las pruebas, argumentando que el arsénico se utilizaba comúnmente como pesticida en las granjas, pero la evidencia era abrumadora. El 13 de abril de 1922, Herbert Rose Armstrong fue declarado culpable del asesinato de su esposa. Fue ahorcado en la prisión de Gloucester el 31 de mayo del mismo año. La historia de Herbert Rose Armstrong es un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la maldad. Un hombre respetable, un miembro de la comunidad, que se convirtió en un asesino despiadado, impulsado por la ambición y la codicia. Su historia permanece, grabada en la historia de Limeswold, como un eco persistente de horror en la tranquila campiña inglesa. Un recordatorio de que la oscuridad puede acechar incluso en los lugares más insospechados. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una frialdad particular. Relatos donde la depravación humana alcanza cotas inimaginables. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos. En 1985, la apacible ciudad de Alta, en el condado de Calhoun, Florida, se vio sacudida por un suceso que desenterró los más oscuros secretos de una familia. Un secreto que se había gestado durante años, alimentado por el silencio y la complicidad. ¿Qué horrores se ocultaban tras las paredes de aquella casa? Arthur Ray Smith, un hombre de 39 años, y su esposa, Ernestine, de 30 años, parecían llevar una vida normal, pero bajo la superficie se incubaba una pesadilla. Sus hijos, Rebecca, de 11 años, y Roderick, de 9, eran víctimas de abusos inimaginables. Durante años, Ray sometió a sus hijos a torturas físicas y psicológicas. Los golpeaba con regularidad, los privaba de comida y los obligaba a realizar trabajos forzados. Pero lo más perturbador era la participación de Ernestine. Ella no solo consentía los abusos, sino que también participaba activamente en ellos. ¿Cómo una madre podía infligir tal sufrimiento a sus propios hijos? El horror alcanzó su punto álgido el 25 de agosto de 1985. Ese día, Ray y Ernestine llevaron a Rebecca y Roderick a un bosque cercano. Allí, ataron a los niños a unos árboles y los dejaron a su suerte. Rebecca, la mayor, logró liberarse y corrió en busca de ayuda. Pero para Roderick fue demasiado tarde. Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron a Roderick muerto. Su pequeño cuerpo presentaba signos de inanición y exposición. La autopsia reveló que el niño había sufrido un sufrimiento inimaginable antes de morir. ¿Qué clase de monstruo es capaz de semejante crueldad? Ray y Ernestine fueron arrestados y acusados de asesinato en primer grado. Durante el juicio, salieron a la luz detalles escalofriantes sobre los abusos que habían sufrido los niños. Los vecinos testificaron que habían escuchado gritos provenientes de la casa de los Smith, pero que nunca habían denunciado nada por miedo. El silencio, una vez más, se había convertido en cómplice del horror. Ray fue declarado culpable de asesinato en primer grado
y sentenciado a muerte. Ernestine fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada a cadena perpetua. Ambos apelaron sus condenas, pero sin éxito. Ray murió en prisión en 2011. Ernestine permanece encarcelada hasta el día de hoy. La historia de Rebecca y Roderick Smith es un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la crueldad, un testimonio de cómo el silencio y la indiferencia pueden permitir que el mal florezca, y una pregunta que persiste: ¿cuántos horrores similares permanecen ocultos tras las puertas cerradas, esperando ser descubiertos? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista, se esconde una historia que hiela la sangre, una historia de secretos enterrados, de una maldad que acecha en la sombra y de una familia marcada por la tragedia. ¿Estás preparado para adentrarte en la oscuridad? Nos trasladamos a la apacible aldea de Eyam, en Derbyshire, un lugar que, en el año de 1665, se vio asolado por un horror inimaginable: la peste bubónica. Una plaga que ya había devastado Europa llegó a sus puertas, traída por un simple fardo de telas procedente de Londres. ¿Cómo un pequeño paquete pudo desatar tal infierno? George Vickers, un sastre local, fue la primera víctima. En cuestión de días, la enfermedad se propagó como un reguero de pólvora, sembrando el pánico y la desesperación entre los habitantes de Eyam. Las muertes se multiplicaban, y el pueblo se enfrentaba a una elección terrible: huir y propagar la peste a otros lugares, o permanecer y afrontar su destino. ¿Qué harías tú en su lugar? Fue el reverendo William Mompesson, junto con su predecesor Thomas Stanley, quienes tomaron una decisión audaz y desesperada. Convencieron a los habitantes de Eyam para que se autoaislaran, estableciendo un cordón sanitario alrededor del pueblo. Nadie podía entrar ni salir. Sacrificaron su propia libertad y posiblemente sus vidas para proteger a los demás. Pero, ¿a qué precio? Los meses siguientes fueron un infierno en la tierra. Familias enteras fueron aniquiladas. Los campos se convirtieron en cementerios improvisados. El sonido de las campanas doblando por los muertos era constante, un recordatorio sombrío de la muerte omnipresente. Se estima que 260 personas, casi la mitad de la población de Eyam, perecieron a causa de la peste. ¿Puedes imaginar el horror de vivir en un pueblo donde la muerte acecha en cada esquina? A pesar del sufrimiento y la pérdida, la gente de Eyam demostró una valentía y una determinación extraordinarias. Continuaron cultivando sus campos, cuidando a los enfermos y enterrando a sus muertos. Se aferraron a la esperanza, incluso cuando todo parecía perdido. Y finalmente, la peste comenzó a remitir. En el otoño de 1666, la amenaza había pasado. Eyam había pagado un precio terrible, pero había logrado contener la propagación de la enfermedad. Su sacrificio salvó innumerables vidas. Pero la historia de Eyam no termina ahí. Las cicatrices de la peste permanecieron, grabadas en la memoria del pueblo y en las piedras de sus casas. Se dice que los fantasmas de los que murieron vagan todavía por las calles, buscando consuelo en un mundo que les arrebató la vida demasiado pronto. ¿Crees en fantasmas? Quizás deberías visitar Eyam. Quizás allí encuentres la respuesta. O quizás la oscuridad te encuentre a ti, en el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y el silencio solo es interrumpido por el canto de los pájaros. Se esconde una oscuridad que desafía la belleza del paisaje, una oscuridad que se alimenta del miedo, la desesperación y la fragilidad de la mente humana. ¿Qué secretos acechan en la aparente tranquilidad de un pueblo olvidado? El caso de Amelia Hayes es un recordatorio escalofriante de que el mal puede anidar en los lugares más insospechados. Amelia, una joven de 23 años con una vida aparentemente normal,
desapareció sin dejar rastro en la noche del 15 de marzo de 2013. Su coche fue encontrado abandonado a las afueras del pueblo de Ashton, con las llaves puestas y la puerta del conductor inexplicablemente abierta. Pero, ¿qué la llevó a detenerse en ese lugar solitario? ¿Qué o quién la esperaba en la oscuridad? La investigación policial inicial no arrojó resultados. No había señales de lucha, ni testigos, ni motivos aparentes para su desaparición. El caso se enfrió rápidamente, convirtiéndose en un expediente más en los archivos olvidados de la comisaría local. Sin embargo, para la familia de Amelia, la pesadilla no había hecho más que comenzar. 5 años después, en 2018, un jardinero que trabajaba en la finca de los antiguos Hayes descubrió algo perturbador, enterrado bajo un viejo roble, una caja de madera que contenía objetos personales de Amelia, incluyendo su diario y un collar que siempre llevaba puesto. ¿Qué horrores revelaría el contenido de esa caja? El diario de Amelia era un relato angustioso de una joven atormentada por visiones y pesadillas inexplicables. En sus páginas, describía una presencia oscura que la seguía, susurros que la llamaban por su nombre y la sensación constante de ser observada. Al principio, pensó que eran producto de su imaginación, pero con el tiempo, las visiones se volvieron más intensas y aterradoras. ¿Podrían estas alucinaciones ser la clave para resolver su desaparición? Las últimas entradas del diario revelaban un miedo creciente y una obsesión por una leyenda local sobre una antigua secta que practicaba rituales oscuros en los bosques cercanos. Amelia creía que la secta estaba relacionada con sus visiones y que la estaban llamando para unirse a ellos. ¿Estaba Amelia siendo arrastrada a un mundo de locura y terror? La policía reabrió el caso y comenzó a investigar la leyenda de la secta. Descubrieron que, en el siglo XIX, un grupo de personas había sido acusado de practicar magia negra y sacrificios humanos en la zona. La secta había sido desmantelada y sus líderes ejecutados, pero algunos creían que sus seguidores habían sobrevivido en la clandestinidad, transmitiendo sus creencias de generación en generación. Podría ser que la secta aún existiera, esperando el momento oportuno para resurgir. La búsqueda de Amelia se intensificó, pero cada pista conducía a un callejón sin salida. Los bosques fueron rastreados palmo a palmo. Las casas abandonadas fueron registradas y los habitantes del pueblo fueron interrogados, pero nadie parecía saber nada. La desesperación se apoderó de la familia de Amelia, que temía lo peor. ¿Qué destino le esperaba a Amelia en la oscuridad? Finalmente, después de meses de búsqueda infructuosa, un equipo de espeleólogos descubrió una entrada oculta a una red de cuevas subterráneas en las afueras del pueblo. En el interior de las cuevas, encontraron un altar de piedra cubierto de símbolos extraños y restos de animales sacrificados. Y, en una celda oscura y húmeda, encontraron el cuerpo de Amelia. ¿Había sido Amelia víctima de un ritual macabro? La autopsia reveló que Amelia había muerto por inanición y deshidratación. Había estado encerrada en la cueva durante semanas, posiblemente meses antes de morir. No había señales de violencia física, pero su rostro estaba marcado por el terror. ¿Qué vio Amelia en la oscuridad que la llevó a la locura? El caso de Amelia Hayes nunca fue resuelto por completo. La policía nunca pudo determinar quién la había secuestrado y encerrado en la cueva. La leyenda de la secta resurgió con fuerza, alimentando el miedo y la paranoia en el pueblo de Ashton. Algunos creían que Amelia había sido víctima de un ritual de iniciación fallido, mientras que otros pensaban que había sido castigada por descubrir los secretos de la secta. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de la desaparición y muerte de Amelia Hayes? La respuesta, como la oscuridad que la envolvió, permanece oculta, esperando ser descubierta por aquellos que se atrevan a adentrarse en los rincones más oscuros de la mente humana. Y quizás, solo quizás,
la verdad sea aún más aterradora que la leyenda. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta el horizonte y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia que desafía la razón. Una historia de secretos enterrados, de una maldad que acecha en las sombras y de un horror tan profundo que puede helar la sangre en las venas. Retrocedamos hasta el año 1974, un año que comenzaría como cualquier otro en la tranquila aldea de Martlesham, en Suffolk. Pero pronto, la aparente normalidad se resquebrajaría, revelando una verdad escalofriante. Todo comenzó con la desaparición de una joven llamada Marion Crofts. Tenía 18 años, una vida por delante y sueños que, de repente, se vieron truncados. Su ausencia no fue inmediata ni estridente. Al principio, se pensó que se había escapado, buscando una vida más emocionante, lejos de la monotonía rural. Pero a medida que pasaban los días, la preocupación crecía. ¿Qué la había llevado a desaparecer sin dejar rastro? ¿Acaso alguien la había visto por última vez? La policía local inició una investigación, pero las pistas eran escasas. La comunidad, unida por lazos de vecindad y silencio, parecía reacia a colaborar. El miedo, como una enfermedad contagiosa, comenzaba a extenderse. Fue entonces cuando, meses después, un descubrimiento macabro sacudió los cimientos de Martlesham. Un grupo de trabajadores que realizaba tareas de mantenimiento en un campo cercano encontró algo perturbador enterrado bajo la superficie. Restos humanos. Los huesos, frágiles y dispersos, fueron enviados a analizar. La confirmación llegó pronto, helando la sangre de todos. Pertenecían a Marion Crofts. Pero, ¿cómo había muerto? ¿Quién era el responsable de este acto atroz? La investigación se intensificó. La policía interrogó a vecinos, amigos y familiares. Las sospechas recayeron sobre varios individuos, pero ninguno parecía encajar del todo, hasta que un nombre surgió con insistencia: Neil Creamer. Creamer era un hombre solitario, un granjero que vivía en las afueras del pueblo. Su comportamiento era extraño, su mirada inquietante. Algunos lo describían como un tipo reservado, otros como un perturbado. ¿Era él el monstruo que se escondía tras la máscara de la normalidad? La policía vigiló a Creamer durante semanas, buscando pruebas que lo vincularan con el asesinato de Marion. Finalmente, encontraron algo: un diario. Un diario lleno de oscuras fantasías, de pensamientos retorcidos y de una obsesión enfermiza con la joven desaparecida. En el diario, Creamer describía con detalle cómo había espiado a Marion, cómo la había seguido y cómo había planeado su secuestro. También confesaba haberla asesinado y enterrado su cuerpo en el campo. La evidencia era irrefutable. Neil Creamer fue arrestado y acusado del asesinato de Marion Crofts. En el juicio, se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua. Pero la historia no termina ahí. Años después, mientras cumplía su condena, Creamer confesó haber asesinado a otras 2 mujeres. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. ¿Cuántas víctimas más se llevó a la tumba este depredador? ¿Cuántos secretos permanecen enterrados en la campiña de Suffolk? La historia de Marion Crofts y Neil Creamer es un recordatorio sombrío de que el mal puede acechar en los lugares más insospechados y que, a veces, la verdad es mucho más aterradora que la ficción. Una verdad que, como la niebla de la mañana, se aferra a la tierra y se niega a desaparecer. En los anales de la historia criminal, ciertos casos resuenan con una intensidad escalofriante, dejando una huella imborrable en la psique colectiva. Hoy, nos adentraremos en uno de esos abismos oscuros, un laberinto de secretos y horrores que desafían la comprensión. En el corazón de Milwaukee, Wisconsin, un depredador acechaba en las sombras. Un hombre llamado Jeffrey Dahmer. ¿Qué impulsó a este individuo a cometer actos tan atroces que helarían la sangre del más insensible?
Nacido en 1960, Dahmer creció en un hogar aparentemente normal, pero tras la fachada de la cotidianidad se gestaba una tormenta, una fascinación macabra con la muerte y la descomposición. Comenzó a manifestarse en su adolescencia. ¿Fue esto una señal de lo que estaba por venir? ¿O simplemente la curiosidad perturbada de un joven? A finales de la década de los 70, Dahmer comenzó a experimentar con el alcohol, un hábito que pronto se convertiría en una espiral descendente. En 1978, cometió su primer asesinato. Stephen Hicks, un autoestopista, se convirtió en la primera víctima de una cadena de horrores inimaginables. ¿Qué cruzó por la mente de Dahmer en ese momento? ¿Fue un acto impulsivo o la culminación de fantasías oscuras? Durante más de una década, Dahmer perfeccionó su modus operandi. Atraía a hombres jóvenes, a menudo pertenecientes a minorías, a su apartamento. Allí los drogaba, los estrangulaba y luego cometía actos de necrofilia y canibalismo. Conservaba partes de sus cuerpos como macabros trofeos. ¿Cómo pudo alguien llevar a cabo tales atrocidades sin despertar sospechas? Las autoridades, inexplicablemente, ignoraron las señales de advertencia. Vecinos se quejaron de olores fétidos y ruidos extraños provenientes del apartamento de Dahmer, pero sus denuncias fueron desestimadas. ¿Fue negligencia o algo más siniestro estaba en juego? Finalmente, en 1991, la suerte de Dahmer se agotó. Una de sus víctimas, Tracy Edwards, logró escapar y alertar a la policía. Al registrar el apartamento de Dahmer, los agentes se encontraron con una escena dantesca: cabezas cortadas, huesos blanqueados y fotografías macabras revelaron la magnitud de sus crímenes. ¿Qué sintieron esos agentes al presenciar tal horror? Dahmer fue arrestado y acusado de 15 asesinatos. Durante el juicio, intentó alegar demencia, pero fue declarado cuerdo y culpable. Fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. ¿Era esta una justicia suficiente para los horrores que había infligido? Pero la historia de Dahmer no terminó ahí. En 1994, fue asesinado por otro recluso en prisión. Su muerte, aunque violenta, no trajo consuelo a las familias de sus víctimas. El legado de Jeffrey Dahmer permanece como un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la maldad, un eco persistente en la oscuridad. ¿Qué monstruos acechan en las sombras de la sociedad, esperando el momento oportuno para emerger? Esa, quizás, sea la pregunta más inquietante de todas. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta tocar un cielo plomizo, se alza una casa. No una casa cualquiera, sino una que susurra secretos a través de sus muros de piedra. Una que ha sido testigo de horrores que desafían la comprensión. ¿Te atreves a escuchar su historia? Nos trasladamos a la década de los años 80. En 1984, específicamente, la familia Coverdale se mudó a la antigua mansión. Buscaban paz, un respiro del bullicio de la ciudad. Lo que encontraron, en cambio, fue una pesadilla que los perseguiría hasta el final de sus días. ¿Qué acechaba en las sombras de esa casa aparentemente idílica? Los primeros signos fueron sutiles: objetos que se movían solos, susurros en la noche, la sensación constante de ser observados. Al principio, lo atribuyeron al estrés, a la fatiga de la mudanza, pero pronto, los incidentes se volvieron más frecuentes, más intensos, más aterradores. ¿Podrían ser solo producto de su imaginación? Una noche, la hija menor, Emily, de apenas 7 años, despertó gritando. Afirmaba haber visto una figura oscura en su habitación, un hombre con ojos vacíos que la observaba desde la esquina. Sus padres, David y Sarah, intentaron calmarla, asegurándole que solo había sido una pesadilla. Pero en sus corazones, un miedo frío comenzaba a arraigarse. ¿Qué vio realmente la pequeña Emily?
A medida que pasaban los días, la atmósfera en la casa se volvía más opresiva. Las luces parpadeaban, las puertas se cerraban de golpe y un hedor nauseabundo impregnaba el aire. David, un hombre de ciencia y razón, comenzó a investigar la historia de la casa. Descubrió que, en el siglo XVIII, había sido el escenario de una serie de brutales asesinatos. Un hombre, un tal Thomas Ashton, había torturado y asesinado a varias mujeres en sus muros. ¿Podría ser su espíritu el que atormentaba a la familia Coverdale? Una noche, Sarah se despertó con un grito ahogado. David no estaba a su lado. Lo buscó por toda la casa, presa del pánico. Finalmente, lo encontró en el sótano, un lugar oscuro y húmedo que siempre había evitado. Estaba sentado en el suelo, con la mirada perdida, murmurando incoherencias. En su mano, sostenía un cuchillo ensangrentado. ¿Qué había ocurrido en la oscuridad de ese sótano? David fue arrestado y acusado del asesinato de Sarah. Fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Emily fue enviada a vivir con sus abuelos. La casa quedó abandonada, un monumento a la tragedia y el horror. ¿Pero fue realmente David el culpable? ¿O fue la casa, con su oscura historia, la que lo había poseído, obligándolo a cometer un acto impensable? Algunos dicen que, en las noches de tormenta, aún se pueden escuchar los gritos de Sarah resonando entre las paredes de la casa. Otros afirman haber visto la figura de Thomas Ashton vagando por los terrenos, buscando nuevas víctimas. La verdad, como siempre, permanece oculta entre las sombras, esperando ser descubierta. Pero, ¿realmente quieres saberla? Porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden volver a cerrarse. Y algunos horrores, una vez presenciados, te perseguirán para siempre. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una particular frialdad, ecos de la maldad humana, que parecen desafiar toda lógica y razón. Hoy, nos adentraremos en una de esas narrativas, un caso que se grabó a fuego en la memoria colectiva y que aún hoy, décadas después, sigue generando escalofríos, que impulsa a un individuo a cruzar la línea, a despojarse de su humanidad y sumergirse en un abismo de violencia. Retrocedamos hasta el verano de 1975. La ciudad de Merced, en California, se preparaba para celebrar el Día de la Independencia. El ambiente festivo, sin embargo, pronto se vería ensombrecido por una serie de sucesos que dejarían una cicatriz imborrable en la comunidad. Todo comenzó con la desaparición de una joven, una adolescente de 15 años llamada Anne-Marie Schubert. Su ausencia, inicialmente atribuida a una fuga adolescente, pronto despertó una creciente inquietud. Los días se convirtieron en semanas y la esperanza de encontrarla con vida se fue desvaneciendo. Pero, ¿qué secretos ocultaba la aparente tranquilidad de Merced? La respuesta, macabra y aterradora, emergería meses después, cuando un grupo de excursionistas se topó con un descubrimiento espeluznante en las afueras de la ciudad. En una zona boscosa, entre la maleza, yacían los restos de Anne-Marie. Su cuerpo, horriblemente mutilado, revelaba una violencia inimaginable. La investigación policial se intensificó. Las pistas eran escasas, los testigos reticentes. La sombra de un depredador acechaba en Merced, y el miedo se extendía como la pólvora. ¿Quién era capaz de semejante atrocidad? La respuesta llegaría de la mano de un hombre que se convertiría en sinónimo de terror: Angelo Buono Jr. Junto a su primo, Kenneth Bianchi, Buono formaría una dupla letal, un equipo de asesinos en serie que sembrarían el pánico en el sur de California. Entre 1977 y 1979, Buono y Bianchi, conocidos como los estranguladores de Hillside, secuestraron, torturaron y asesinaron a 10 jóvenes mujeres. Sus crímenes, marcados por una brutalidad extrema, conmocionaron a la nación. Pero,
¿Cómo lograron operar impunemente durante tanto tiempo? La clave residía en su meticulosa planificación y en su capacidad para manipular a las autoridades. Buono y Bianchi se hacían pasar por policías para ganarse la confianza de sus víctimas. Las secuestraban, las llevaban a la casa de Buono, donde las torturaban y finalmente las asesinaban. Tras cada crimen, los asesinos se deshacían de los cuerpos en las colinas que rodean Los Ángeles, intentando borrar cualquier rastro de su existencia. Sin embargo, la perseverancia de los investigadores y una serie de errores fatales acabarían por desenmascararlos. Kenneth Bianchi, acorralado por las pruebas, confesó su participación en los crímenes y testificó contra su primo. Angelo Buono Jr., por su parte, negó vehementemente su implicación, pero las evidencias eran abrumadoras. Tras un juicio maratoniano que duró más de 2 años, Buono fue declarado culpable de 9 asesinatos en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Murió en prisión en 2002, llevándose consigo los secretos de sus horribles crímenes. Los estranguladores de Hillside dejaron una huella imborrable en la historia criminal. Su brutalidad y su frialdad nos recuerdan la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. Una oscuridad que, aunque intentemos ignorarla, siempre estará presente, acechando en los márgenes de la sociedad, y nos hace preguntarnos, ¿qué monstruos siguen aún ocultos entre nosotros? En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una particular frialdad. Relatos que se aferran a la mente mucho después de haber sido escuchados. Esta es una de ellas. Retrocedamos hasta 1974, a la tranquila comunidad de Council Bluffs, Iowa. Un lugar donde las puertas se dejaban sin llave y los vecinos se conocían por su nombre. Pero bajo esta fachada de normalidad, acechaba una oscuridad inimaginable. Lisa Marie y John Kevin, 2 niños, de 8 y 5 años respectivamente, desaparecieron sin dejar rastro el 22 de mayo. ¿Qué secretos ocultaban las calles aparentemente seguras de Council Bluffs? La búsqueda fue frenética. La policía, los vecinos, todos se unieron en un esfuerzo desesperado por encontrar a los hermanos desaparecidos. Se peinaron parques, bosques y cada rincón de la ciudad, pero el tiempo pasaba y la esperanza se desvanecía con cada hora que transcurría. 5 días después, el 27 de mayo, un macabro hallazgo sacudió a la comunidad hasta la médula. Los cuerpos de Lisa Marie y John Kevin fueron descubiertos en un campo cercano. Habían sido brutalmente asesinados. La inocencia de Council Bluffs se había hecho añicos. La investigación se centró en un sospechoso, John Joubert, un joven de 21 años que había estado trabajando en la zona. Joubert era un ex Boy Scout, un joven aparentemente normal, pero las apariencias engañan. ¿Qué llevó a este joven a cometer actos tan atroces? Las pruebas contra Joubert eran circunstanciales, pero convincentes. Se encontraron fibras de la ropa de Joubert en los cuerpos de las víctimas. Además, varios testigos lo habían visto cerca del lugar donde desaparecieron los niños. En 1996, más de 2 décadas después de los asesinatos de Council Bluffs, John Joubert fue ejecutado por sus crímenes, llevándose consigo a la tumba los motivos que lo impulsaron a cometer actos tan horribles. Pero incluso con Joubert tras las rejas, la sombra de sus crímenes aún se cierne sobre Council Bluffs, un recordatorio sombrío de que el mal puede acechar incluso en los lugares más inesperados. ¿Cuántos monstruos caminan entre nosotros, disfrazados de normalidad? Una pregunta que, quizás, nunca tenga respuesta. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una frialdad particular. Relatos donde la depravación humana alcanza cotas inimaginables. Hoy, nos adentraremos en uno de esos abismos. En 1985, la tranquila ciudad de Alta, en Florida, se vio sacudida por un suceso que marcaría para siempre su memoria colectiva. Un suceso
que desafiaría la comprensión y pondría a prueba la fe en la naturaleza humana. Era un día aparentemente normal cuando Michelle Scofield, una joven de 18 años, desapareció sin dejar rastro. Su marido, Leo Scofield, un joven músico, denunció su ausencia, iniciando una búsqueda desesperada que se prolongaría durante días. ¿Qué secretos ocultaba la aparente normalidad de esta pareja? 4 días después, el cuerpo sin vida de Michelle fue descubierto en un canal cercano a la autopista interestatal 75. La escena era brutal. Michelle había sido apuñalada 18 veces. La hazaña del ataque sugería una furia incontrolable, un odio profundo. La comunidad quedó consternada. ¿Quién podría haber cometido un acto tan atroz? La investigación policial se centró rápidamente en Leo Schofield. A pesar de su insistencia en su inocencia, las pruebas circunstanciales comenzaron a acumularse en su contra. Su coartada era débil, y algunos testigos afirmaron haberlo visto cerca del lugar del crimen. ¿Era Leo un marido afligido o un asesino calculador? En 1987, tras un juicio mediático y lleno de controversia, Leo Schofield fue declarado culpable del asesinato de su esposa y sentenciado a cadena perpetua. La justicia parecía haberse cumplido, pero las sombras de la duda persistían. ¿Era realmente Leo el culpable? ¿O se había cometido un error judicial? Durante más de 3 décadas, Leo Schofield mantuvo su inocencia, apelando su caso una y otra vez. Su historia se convirtió en un símbolo de las posibles fallas del sistema judicial, un recordatorio de que la verdad puede ser escurridiza y la justicia imperfecta. ¿Podría un hombre pasar toda su vida en prisión por un crimen que no cometió? En 2016, un giro inesperado sacudió el caso. Pruebas de ADN encontradas en la escena del crimen, que no habían sido analizadas en el juicio original, apuntaban a Jeremy Scott, un delincuente convicto con un historial de violencia. Scott, que vivía cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de Michelle, negó cualquier implicación. Pero, ¿podría la ciencia revelar la verdad oculta durante tanto tiempo? En 2022, tras años de lucha legal, Leo Schofield fue finalmente liberado de prisión. Su condena fue revocada y se le concedió un nuevo juicio. La evidencia de ADN había sembrado dudas razonables sobre su culpabilidad, y la justicia, aunque tardía, parecía estar corrigiendo un error. Pero, ¿podría Leo recuperar los años perdidos, la vida que le fue arrebatada? El caso de Michelle Schofield sigue siendo un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida, la complejidad de la justicia y la persistencia de la verdad, incluso en los rincones más oscuros. Un caso que nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas historias similares permanecen ocultas, esperando ser reveladas? Y quizás lo más inquietante, ¿cuántas personas inocentes languidecen tras las rejas, víctimas de un sistema imperfecto? La niebla se cierne sobre el valle, un sudario frío que presagia lo que está por venir. En los anales de la historia criminal, ciertos casos resuenan con una oscuridad particular, ecos de la depravación humana que se niegan a desvanecerse. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos. Nos situamos en la apacible ciudad de Milwaukee, Wisconsin, a finales del siglo XX, un lugar que, bajo su fachada de normalidad, albergaba un horror inimaginable. ¿Qué secretos acechaban tras las paredes de un anodino apartamento en el número 924 de la calle Oxford? Nuestro protagonista, si es que podemos llamarlo así, es Jeffrey Dahmer, un nombre que, con el tiempo, se convertiría en sinónimo de monstruosidad. Nacido en 1960, Dahmer tuvo una infancia aparentemente normal, marcada, eso sí, por la soledad y una creciente fascinación por lo macabro. Pero, cuando la curiosidad se transforma en obsesión, y la obsesión en un acto de maldad pura, los asesinatos,
que se extenderían desde 1978 hasta 1991, revelaron una espiral descendente hacia la locura. 17 jóvenes, en su mayoría pertenecientes a minorías raciales, fueron brutalmente asesinados. Cada crimen, un escalofriante ritual de dominación y necrofilia. ¿Cómo pudo un individuo cometer tales atrocidades sin levantar sospechas durante tanto tiempo? El modus operandi de Dahmer era metódico y aterrador. Atraía a sus víctimas a su apartamento, las drogaba y las asesinaba. Luego, desmembraba los cuerpos, conservando partes como trofeos macabros. ¿Qué clase de mente es capaz de concebir semejante horror? Pero el horror no terminó con los asesinatos. La policía, al registrar el apartamento de Dahmer en julio de 1991, descubrió un escenario dantesco: cabezas cercenadas en el refrigerador, huesos blanqueados en un barril de ácido, fotografías que documentaban sus crímenes. Un museo del horror personal, meticulosamente creado. ¿Qué pensaron los agentes al enfrentarse a tal despliegue de maldad? El juicio de Jeffrey Dahmer conmocionó al mundo. Se declaró culpable, pero alegó demencia. Sin embargo, el jurado lo encontró cuerdo y lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas, una sentencia que, para muchos, no era suficiente para compensar la magnitud de sus crímenes. ¿Puede la justicia realmente reparar el daño causado por un monstruo así? La historia de Jeffrey Dahmer es un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la crueldad. Un caso que nos obliga a confrontar los rincones más oscuros de la psique humana y a preguntarnos qué monstruos pueden estar acechando, ocultos a plena vista, en la aparente normalidad de la vida cotidiana. Y quizás, lo más inquietante de todo, es la certeza de que Dahmer no es un caso único, sino un reflejo distorsionado de algo que reside, latente, en la sombra de nuestra propia naturaleza.